Buenas noches, comunidad de Macondo. Este jueves de la fumata blanca en el que habemos nuevo papa, Robert Francis Prevost Martínez, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, es el nuevo pontífice bajo el nombre de León XIV. Lo nombró cardenal el propio Francisco en 2019, así que parece que se trata de un perfil continuista de alguien cercano al anterior papa, que sin embargo no figuraba entre los candidatos más probables que estuvimos analizando en los programas anteriores. Como les dije, sigue aparentemente la línea del anterior papa en temas del medio ambiente, migración y pobreza. De hecho, considera que uno de los mayores legados de Francisco es una iglesia pobre, una iglesia que camina con los pobres y que sirve a los pobres, pero parece que es más conservador en asuntos de género y LGBT. De todas maneras, es un papa y la iglesia es lo que es, así que tampoco le vamos a pedir peras al olmo, como se dice por acá, por España. De las noticias de última hora pasamos a las de los últimos días. Hoy hablaremos de nuevo de Bolivia, que se encamina hacia las elecciones presidenciales en un clima de división inédita de la izquierda, pero ahora con alguito más de certeza, porque el presidente del Senado boliviano, Andrónico Rodríguez, aceptó ser candidato a la presidencia y aunque quedan todavía muchísimas cuestiones en el aire, el anuncio despertó bastante furia. Se trata de quien mejor perfila en las encuestas de momento y que es en el fondo una esperanza para el bloque popular en Bolivia, aunque como les dije hay una interna muy fuerte en las filas de la izquierda. En fin, ¿qué cabe esperar en estos próximos días y en estos próximos meses? Lo vamos a analizar hoy en Macondo. Y por último, y antes que nada, en realidad tocará volver a hablar de Gaza porque tras 19 meses de genocidio, Israel anunció una nueva ofensiva militar para una ocupación total de Gaza y el desplazamiento de su población hacia otros territorios. El plan parece estar a punto de ponerse en marcha y como en los previos 19 meses, el mundo no solo mira para el otro lado, sino que colabora activa y económicamente con el Estado de Israel, como es el caso de España, por ejemplo, que tiene una relación comercial en el rubro armamentístico más robusta que nunca. Hoy vamos a hablar con una de las mejores especialistas en Oriente Medio, la periodista de la que aprendemos tanto no solo sobre aquella región, sino también sobre el pacifismo y los derechos humanos. Vamos a hablar con Olga Rodríguez, así que no se pierdan su análisis, váyanse conectando a Macondo, no se olviden de dejar sus comentarios, sus me gusta, así cada vez más gente va a ver este programa y vamos a arrancar. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marquito Teruggi. Bueno, realmente habrá que analizar pues, más adelante este nuevo papa, este nuevo papado, que además puede llegar a ser un papado muy largo. No, esto no tiene por qué ser, pero es un papa relativamente joven, tiene 69 años, y como todos sabemos, algo que renuncian, que han sido muy pocos en la historia, siguen de por vida. Y los papas suelen ser personas que viven muchos, muchos años, así que quién sabe por cuánto tiempo contaremos dentro de la Iglesia Católica. Los creyentes tendrán como papa a León XIV. Por lo que se sabe, es lo que acaba de decir Ina, da la sensación de que puede ser una cierta continuidad con el papado de Francisco. Es estadounidense, pero tiene nacionalidad peruana, es una persona muy vinculada a América Latina, designada de hecho por el Papa Francisco en su momento para ser como el responsable de toda la diócesis de América Latina, y que además elige un nombre que, si vamos a la historia de los papas del Vaticano, León XIII fue el que hizo una encíclica que se llamaba Rerum Novarum, o sea, sobre las cosas nuevas, que fue la que dio origen a la doctrina social, ¿no?, de la Iglesia, a una suerte de misión social o sea, favorable a los pobres y a los trabajadores. Veremos si esto se refleja después en su papado. Pero ahora vamos a meternos con Israel. Ya tenemos la presencia de Olga Rodríguez, que como dice Ina, es una de las periodistas en habla hispana, por lo menos,
que más conoce lo que sucede en Medio Oriente, que ha estado en el territorio en muchas oportunidades y que ha estado en Macondo también hablando sobre este latrocinio, sobre este genocidio que está en curso desde octubre de 2023 y que ahora, por aprobación unánime del gobierno de Netanyahu, se prepara para una fase de ocupación total, sin pensar, del territorio de Gaza y desplazamiento más hacia el sur, quién sabe hacia dónde, de la población gazatí, que en este momento sufre un bloqueo total de agua, de alimentos, hay una situación de hambruna, es una terrible situación humanitaria, más de 56.000 muertos contabilizados, quién sabe en qué número estamos. Pero damos la bienvenida a Olga acá a Macondo. ¿Cómo estás, Olga? ¿Y qué podemos decir a partir de este nuevo plan? Bueno, este plan que yo discutiendo con los compañeros sobre qué no un título ponerle al programa, si es una solución final, si es el planteo israelí de una solución final, y nos quedó la duda de ponerle ese nombre por bueno, toda su referencia a lo que fue la solución final de los nazis, pero es un plan de exterminio, así abierto prácticamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente. Es un plan que contiene una intención genocida, una vez más. Así lo han expresado en su último comunicado urgente los relatores y las relatoras de Naciones Unidas, que son expertos independientes, que han expresado nuevamente la gravedad, que han lanzado nuevamente un SOS pidiendo, rogando a la comunidad internacional, a los estados europeos también en concreto, que hagan algo, que impidan este genocidio, que impidan este arrinconamiento anunciado en el sur de Gaza con la intención de expulsión, de nuevas masacres y sí, con una intención de exterminio en el sentido de que continúan las personas masacradas cada semana. En las últimas horas ha habido, tan solo en un ataque, por ejemplo, más de 100 personas muertas. Naciones Unidas resaltaba recientemente que desde el 18 de marzo, cuando se reanudaron los ataques contra la Franja de Gaza por parte de Israel, han podido identificar al menos 36 ataques en los que las víctimas mortales solo han sido niños, niñas y mujeres. Y este es un informe de ya hace 3 semanas aproximadamente. Desde principios de marzo la franja está totalmente cerrada a cal y canto. Hay un bloqueo continuado por parte de Israel a la entrada de ayuda humanitaria, lo que también en sí mismo, según el derecho internacional, según expertos del derecho internacional, constituye una intención genocida. Esto es usar el hambre como arma de guerra. Hay hambre, hay desnutrición, hay enfermedades causadas por la falta de productos fundamentales para la vida y por lo tanto se están detectando nuevamente muertes de personas porque no pueden acceder a alimentos, a agua potable y a medicinas esenciales para poder sobrevivir. Es una crónica en directo. Los anuncios del gobierno de Netanyahu son siempre crónicas anunciadas ante las cuales la comunidad internacional occidental no solo no hace nada, sino que tenemos a Estados Unidos financiando y facilitando el genocidio, también a varios países europeos apoyándolo, a una Unión Europea que decidió que se podía continuar recientemente en un encuentro que hubo al respecto con su acuerdo comercial de asociación preferencial con Israel, cuyo artículo 2 indica que este acuerdo, su vigencia, está vinculada al respeto de los derechos humanos por las partes. Es evidente que Israel incumple los derechos humanos de manera continuada, pero este acuerdo sigue vigente. Y tenemos a toda Europa prácticamente con sus relaciones normalizadas con Israel, con sus vínculos armamentísticos sostenidos e incluso un país como España, que ha defendido y ha anunciado que reconocía el Estado palestino, sigue manteniendo relaciones armamentísticas con Israel y, de hecho, en su último informe, emitido esta semana por el Centre de las de Estudios por la Paz, se desvela, se detalla y se subraya que las relaciones armamentísticas de España con Israel son más abundantes y más lucrativas que nunca desde octubre de 2023 hasta hoy. Esta es la realidad. Nadie podrá decir en el futuro que no lo sabía, pero sigue ocurriendo con una enorme obscenidad y con la presencia clara y evidente de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad y de genocidio en curso en Gaza.
Olga, gracias por estar nuevamente en Macondo. Justamente hoy Donald Trump anunció que iba a dar algún tipo de información sobre Gaza respecto a los planes y está por viajar a Medio Oriente. ¿Cómo leer los tiempos que se están moviendo? Por un lado, el anuncio de parte del gobierno de Israel o la información que se dio a trascender acerca de este plan de, entre comillas, conquista y acorralamiento de toda la población en el sur y el viaje por venir de Donald Trump. ¿Hay alguna articulación ahí? Porque claro, uno pensaría que es difícil que Israel avance sin algún tipo de luz verde de Trump, pero también Trump tenga su propio plan o su propio proyecto para con Gaza. Bueno, el viaje de Trump va a ser muy importante. Aquí hay una cuestión de fondo que es la voluntad de Trump desde hace mucho, ya en su anterior mandato, de impulsar los acuerdos de Abraham y el papel fundamental de Arabia Saudí en la región y el papel que Trump querría dar a Arabia Saudí con respecto a Israel. Como saben, como sabéis, los acuerdos de Abraham impulsados por Trump y continuados por Biden consistían en normalizar las relaciones de Israel con varios países árabes de la región y así se hizo. Y estaba en curso la posibilidad de que esos acuerdos también fueran suscritos entre Israel y Arabia Saudí. ¿Qué suponen estos acuerdos? En la práctica suponen pasar por encima de la cuestión palestina, es decir, porque en estos acuerdos no hay ni una línea sobre los derechos de la población palestina, sobre el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, sobre el régimen de apartheid israelí y no se expone ninguna condición a cambio de la firma de estos contratos, no se le exige nada a Israel en este sentido, ¿no? A cambio de la firma de estos acuerdos. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos Arabia Saudí está poniendo como condición poder desarrollar un programa nuclear propio y, por supuesto, el reconocimiento del Estado palestino. Y eso en estos momentos está en stand-by, porque Netanyahu no va a reconocer ni su gobierno el Estado palestino. Por eso estos acuerdos de Abraham no avanzan. Existe gran expectación sobre qué va a hacer Donald Trump al respecto. En las últimas horas han surgido informaciones, rumores sobre incluso la posibilidad de que Trump haya renunciado ya totalmente, al menos por el momento, se haya rendido a presionar o a seguir intentando que en este viaje consiga algún tipo de compromiso en este sentido. En todo caso, estamos viendo siempre cómo muchas de las cuestiones que ocurren en Gaza y muchas de las declaraciones públicas que efectúa el gobierno israelí siempre están vinculadas también a los movimientos que hay en Estados Unidos. Ocurría con la administración Biden, veíamos cómo la administración Biden tomaba determinadas decisiones o cada vez que alguno de sus enviados especiales viajaban a la región ocurrían cosas, o antes de que viajaran Netanyahu soltaba desafíos y vemos cómo también ocurre ahora. En todo caso, tanto antes como ahora, lo que contemplamos es que Estados Unidos es el gran aliado de Israel, es el país que sigue facilitando y financiando el genocidio en Gaza, la ocupación ilegal, la anexión de nuevos territorios, no solo en Gaza y en Cisjordania, también en Siria. Sabemos que desde la caída de Bashar al-Assad hasta hoy, Israel ha aprovechado para extender su ocupación ilegal más allá de los altos del Golán sirios y también ha anunciado nuevos asentamientos con colonos israelíes en territorio sirio, no solo en Cisjordania, donde sigue anexionándose territorio, donde sigue aplastando a la población palestina y sofisticando de una manera más perversa el régimen de apartheid, ¿no? Con palizas, maltratos, ataques continuados a la población palestina en Cisjordania. Olga, muchísimas gracias por estar aquí. Te quería preguntar un poco qué queda a estas alturas a nivel de la resistencia regional. Hace poco ha habido un ataque de los hutíes de Yemen contra el aeropuerto de Tel Aviv. Parece ser que Netanyahu también presiona a Trump para un ataque contra Irán. ¿Qué pasa con Hezbollah? ¿Cómo se articulan todas estas fuerzas en respuesta? Porque solo leemos en titulares noticias sobre lo que arroja Israel sobre Gaza y no hay como una respuesta, ¿no?
Bueno, los hutíes están siendo un elemento importante en todo este tablero porque no han cesado de lanzar ataques de más o menos intensidad en el Mar Rojo y también han intentado alcanzar territorio israelí. Lo hacían el otro día, por ejemplo, con un ataque menor en el aeropuerto israelí de Tel Aviv, donde causaron daños menores, pero tiene toda una carga simbólica y más allá. Evidentemente, las acciones militares de los hutíes provocan daños, ¿no? Se ha llegado a un acuerdo al respecto entre Estados Unidos y Yemen en este sentido, provisionalmente, pero eso no significa que la tensión continúe entre Israel y los hutíes. De hecho, Israel contestaba a ese ataque con un ataque al aeropuerto de Sanaa, la capital de Yemen, hace tan solo unos días. De fondo, lo has mencionado, Ina, y esto es muy importante, ¿no? Netanyahu quiere, en esa voluntad de cambiar el mapa de la región, palabras textuales de Netanyahu, lanzadas ya antes de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, la propia sede de Naciones Unidas lo dijo un mes antes, en septiembre de 2023, la voluntad de cambiar el mapa de Oriente Medio. Y en esa estrategia y en ese objetivo político y militar continuado del gobierno israelí en este sentido, se encuadran sus acciones en Yemen, en Líbano, en Siria, en Palestina, con el objetivo final de que haya un cambio de régimen en Irán. Es decir, Netanyahu lo que querría es contar con la aprobación, con el visto bueno y con el apoyo de Estados Unidos para ese enfrentamiento con Irán, para ese ataque a Irán, para ese ataque al gobierno iraní o a territorio iraní. Y de hecho, según publicaciones estadounidenses, hay divisiones de opiniones en el seno de la propia administración Trump. Trump en estos momentos estaría en desacuerdo con este objetivo de Netanyahu, quiere seguir indagando en las negociaciones con Irán y ha habido otras voces que en estos momentos, de momento, aún no son las que tienen la voz mayoritaria en este sentido, que estarían dispuestas a iniciar esos ataques contra Irán o a provocar ese enfrentamiento con Irán, un enfrentamiento mayor y militar. Este es el guión de Netanyahu. Llevamos 19 meses viendo cómo ha intentado desplegar todos estos puntos de su plan y de su guión, cómo ha conseguido algunos y cómo sigue sin conseguir otros. Con respecto a la resistencia armada palestina, la debilidad es evidente, pero sigue habiendo resistencia armada en Gaza y siguen actuando milicianos y hombres de Hamas armados, y también en Cisjordania ha habido enfrentamientos en algunos campos de refugiados. La capacidad de aplastamiento que tiene el ejército israelí es enorme. Tan solo desde enero hasta ahora, solo en Cisjordania ha logrado provocar el desplazamiento de más de 45.000 personas civiles solo en Cisjordania, y en la práctica está más cerca que nunca de lograr ese objetivo que ha sido subrayado a lo largo de los años, no solo por el gobierno de Netanyahu, también por otras voces, que es el deseo, la voluntad de conseguir que los territorios palestinos ocupados sean finalmente devorados por Israel y sean finalmente ocupados y anexionados de manera permanente por Israel y formen parte del Estado colonial israelí. Ese ha sido el objetivo desde hace mucho tiempo. Yo las primeras veces que viajé a Palestina, antes de vivir allí una temporada, fue en los años 90, y ya veía cómo iban construyéndose asentamientos lejos de retroceder en ese sentido. Desde entonces hasta ahora los asentamientos israelíes en Cisjordania, es decir, el proceso de ocupación ilegal de Cisjordania, se ha triplicado. Hay un número de colonos 3 veces mayor que en los años 90. Esto es lo que ha ido ocurriendo. Empezó antes de que el gobierno de Netanyahu llegara al poder. Con Netanyahu, que ha gobernado en varias ocasiones diferentes, se pudo desarrollar, pero no se frenó en ningún momento este crecimiento de asentamientos ilegales y la ocupación ilegal a través del muro, a través de los checkpoints en las últimas 3 décadas. Siempre ha sido una línea hacia arriba, continuada.
Olga, ahora con la aprobación de este plan de ocupación y, bueno, apropiación del territorio de Gaza y el desplazamiento hacia el sur, parece bastante claro que ningún pronunciamiento europeo, por ejemplo, esta declaración conjunta que hizo España con Irlanda, con algunos países cuestionando este plan, va a afectar en nada la política de Netanyahu. ¿Qué queda para esos 2 millones de gazatíes que van a estar, no sé, recluidos hacia Rafah? El plan de Israel que es desplazarlos a ese Egipto, es que se vayan del país, que es, ¿cómo se termina de cerrar ese plan de Netanyahu, por lo menos en tu mirada? Mira, la verdad es que desde octubre de 2023 yo creo que las personas que llevamos tiempo trabajando en relación a la cuestión palestina, ya sea periodísticamente, académicamente o de otras maneras, sabíamos que podíamos ver en cualquier momento esa apertura de las fronteras con Egipto, por ejemplo, para provocar la expulsión de población, es decir, bombardear intensamente en Gaza a la población, negarle el acceso a los productos fundamentales y que en algún momento esa expulsión en masa se produjera. Bien, por diferentes razones, esa imagen no se ha producido, pero a lo largo de estos 19 meses ya hemos visto como decenas de miles de palestinos, los que han podido, se han ido, los que han podido y querido. Hay mucha gente que se ha resistido a abandonar sus casas porque sus padres, sus madres, sus abuelos y sus abuelas son las personas refugiadas de 1948 o de 1967 y conocen muy bien el relato, conocen muy bien qué ocurrió, qué le ocurrió a su propia familia cuando dejó sus casas, cuando dejó su territorio pensando que era algo temporal y que podrían volver y nunca más pudieron volver, ¿no? De ahí la resistencia civil de la población de Gaza a abandonar sus casas y a renunciar a su derecho y a su territorio, ¿no? Lo que ocurre es que en este arrinconamiento progresivo de la población, en este desplazamiento forzado continuado y en esta extensión de la ocupación y de la presencia militar ya terrestre israelí en Gaza, vemos que el plan verbalizado además por el propio gobierno Netanyahu es ese, un arrinconamiento que en algún momento podría terminar en esa apertura de puertas, porque hay que recordar que Israel ha cerrado durante meses todas estas fronteras, que niega la salida a la población palestina, que para salir la salida ha sido en cuentagotas, en algunos casos pagando grandes cantidades de dinero a una empresa egipcia, propiedad de un gran amigo del presidente egipcio al-Sisi. Ha habido gente que ha tenido que pagar unos $10.000 por cabeza por cada miembro familiar para poder huir del genocidio. Pero en algún momento siempre nos hemos esperado que esta expulsión, ¿no? O sea, que esta escena final, por decirlo así, se produzca, como la vimos también en el pasado, como la vimos en 1948, como la vimos en 1967. Ahora bien, de momento hemos visto una imagen contraria, es decir, cuando se logra un acuerdo de tregua, con la llegada de Trump y de su enviado especial, una tregua que fue corta, que fue violada en multitud de ocasiones por el ejército israelí, pero al fin y al cabo una tregua, lo que vimos fue el movimiento del pueblo palestino de Gaza en sentido contrario, es decir, saliendo de aquellos lugares a los que le había arrastrado el ejército israelí para intentar regresar a sus casas, regresando en masa al norte. Esa es la imagen que hemos visto hasta ahora, como una reivindicación de su derecho al retorno, de su derecho al regreso, reconocido por Naciones Unidas, continuamente negado por Israel. Y ocurre que en el norte y en el centro, a donde regresaban, pues la mayor parte de sus viviendas estaban absolutamente destrozadas, los campos de cultivo absolutamente destrozados y no había alimentos ni productos básicos para mantenerse allí. La gente que tenía tiendas de campaña plantó sus tiendas de campaña. Quienes no han dormido a la intemperie. Yo tengo interlocutoras, mujeres con las que hablo de una manera más o menos cotidiana, que han estado durmiendo durante semanas a la intemperie. Se han reanudado nuevamente los ataques y las masacres y de nuevo se ha producido el desplazamiento forzado y ahora hay una situación
absolutamente terrible e inimaginable en los hospitales, en los campos donde se concentra la gente, en la peregrinación diaria de la población buscando un pedazo de pan, buscando agua potable que no encuentran muy a menudo, afrontando las consecuencias de los niños y las niñas cuando no beben agua potable, con diarreas, con dolor de tripa, con estómagos inflamados, en fin, con infecciones. Esta es la realidad cotidiana, ¿no? La gente que se dedica al campo sanitario y que está en los hospitales, yo no sé cómo son capaces de continuar su trabajo después de haber visto lo que han visto, con un estrés postraumático continuado, que en realidad no es post, es traumático, porque nunca llegan al post, siguen en el trauma perpetuo, viendo cómo llegan cadáveres de niños y de niñas, viendo cómo llega gente herida a la que no pueden salvar la vida porque no hay medicinas ni anestesia suficiente ni antibióticos suficientes, y porque no hay, ya digo, los productos más básicos. Entonces, bueno, la intención de Israel, del gobierno israelí en estos momentos, es ocupar Gaza y quedarse allí. Y esto ha sido verbalizado y cuenta con un señor como Donald Trump, que va a estar dispuesto a legitimar este plan, ¿no? Él ya siempre en su anterior mandato, donde no tenía tanto poder porque no contaba con todas las cámaras, ya anunció que esta era su intención, ya siempre se ha mostrado defensor de esta ocupación ilegal perpetua y de la anexión de territorios, se mostró dispuesto a que Cisjordania entera fuera anexionada por Israel prácticamente. Por lo tanto, existen muchas cartas encima de la mesa en estos momentos para que los planes del gobierno de Netanyahu, si nada lo impide, puedan seguir su curso. Existen herramientas que Europa podría usar y otras naciones podrían usar para presionar a Israel. Europa no ha usado prácticamente de ninguna. Es decir, hay algunas palabras en algunos casos, alguna emisión de intenciones en algunos casos, pero aquellas acciones necesarias de presión a día de hoy no se han ejecutado aquí en el continente europeo, que es desde donde yo les hablo. Vimos cómo la Unión Europea era capaz de emitir sanciones para el gobierno ruso, y esto no se ha producido para el gobierno israelí. Y el comercio continúa su curso armamentístico y no armamentístico. Esta es la realidad a día de hoy. Es más, en esta voluntad continuada de mantener las buenas relaciones y alianzas con Israel sin presionar, Europa está tirando piedras contra su propio tejado, porque está permitiendo que se ensanchen los espacios para la impunidad y dañando aquellas herramientas a través de las cuales puede defender aquellos valores que los bienpensantes dentro de Europa afirman que son los valores que distinguen a Europa como el continente que hace el bien frente a los demás. Es decir, la Unión Europea, sus 27 integrantes, son firmantes del Estatuto de Roma, y esto les obliga a defender los mandatos de la Corte Penal Internacional y a garantizar su cumplimiento. Sin embargo, hemos visto que no solo la Hungría de Orbán cuestiona la Corte Penal Internacional, abandonándola, incluso invitando a Netanyahu. Hemos visto cómo Francia emitió un comunicado cuestionando la orden de arresto contra Netanyahu, afirmando la existencia de una presunta inmunidad de Netanyahu que no es tal. Alemania, su anterior ministra de Exteriores del gobierno ya saliente, defendió en varias ocasiones bombardeos contra la población civil en Gaza como necesarios. Y el gobierno actual ha anunciado que estaría dispuesto a invitar a Netanyahu. Son varias las naciones europeas que han evitado afirmar que arrestarían a Netanyahu y que incluso han querido decir que no podrían arrestarlo porque Netanyahu actualmente tendría una inmunidad que en realidad no es tal. Y ahí están Italia, Francia, Austria, Holanda o Alemania, más allá del Reino Unido, pronunciándose en este sentido. Por lo tanto, vemos un retroceso para el derecho internacional, que siempre ha sido débil, de doble rasero, por supuesto, pero que ahora, incluso en la propia Europa, ya ni siquiera se guardan las formas y se dice públicamente que, ojo, porque con el aliado israelí
también hay excepciones en lo que respecta a la Corte Penal Internacional y al derecho internacional, en pleno genocidio. Creo que lo denunciabas tú en uno de los artículos, ¿no? Que Karim Khan decía que le habían dicho en una ocasión que la Corte Penal Internacional se había creado para gente como Putin o para los yugoslavos, Milosevic y tal, pero no para Netanyahu, ¿no? Es bastante ilustrativo de estos valores. Olga, sabemos que ya se hizo tarde en España, te agradecemos muchísimo esta conversación, siempre es un placer tenerte y esperamos volverte a ver en Macondo. Muchísimas gracias. El placer es mío. Un saludo. Gracias. Bueno, Claro. vamos al corte. Estaba aquí, me saltó un tuit curioso sobre el nuevo Papa denunciando las masacres en Perú de Dina Boluarte cuando metieron preso a Pedro Castillo. Me acordé de la reciente felicitación de Dina Boluarte del nuevo Papa. Ya se está viralizando ese corte. Mírenlo. Vamos a la tanda publicitaria y volvemos con Bolivia.